Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial. En esta ocasión te explicaré un ejemplo de cómo resolver un ejercicio que incluye circuitos mixtos, en el cual vas a encontrar en serie y en paralelo. Pero antes de continuar, te aconsejo que revises y que mires el tutorial Circuitos parte 1. Antes que nada, repasemos lo que es un circuito en serie y uno en paralelo. Un circuito en serie, la corriente es un factor constante, en cambio en paralelo, el voltaje es el factor constante. Para encontrar la resistencia total en un circuito en serie, sumamos los valores. Cuando están en paralelo, si hay dos resistencias, la resistencia total es el producto sobre la suma. Por el contrario, si hay más de dos resistencias, va a ser la suma de sus inversos. En ambos casos aplicaremos ley de Ohm, solo que se encontrará de forma diferente. Tomemos un ejemplo. Aquí tenemos un circuito en serie y paralelo, denominado circuito mixto. Lo que vamos a encontrar es la potencia, el voltaje y la corriente en cada una de sus resistencias. Para ello te recomiendo que primero hagas una tabla de datos en donde esté toda la información brindada por el problema, que incluye el valor de cada una de las resistencias y el voltaje total. Ya que tienes esta información, procedamos a resolverlo. Comenzamos por estas dos resistencias porque están las más alejadas de la fuente. Ellas están en serie, por tanto se deben sumar. Al sumarse se obtienen los 12 ohmios. Aquí vamos a realizar algo que es un circuito equivalente, que es quitar esas dos resistencias que estaban en serie y las reemplazamos por una sola denominada R35 que vale 12 ohmios. Este resultado lo vamos a colocar en nuestra tabla de datos. Ello implica que hay que agregar una nueva fila para una nueva resistencia denominada 3,5 y que equivale 12 ohmios. Ya que escribiste este valor, continuemos con el ejercicio. Estas dos resistencias, la resistencia equivalente 3,5 y resistencia 2, están en paralelo. Son dos resistencias, por tanto es producto sobre su suma. Reemplazando los valores que ya tenemos, obtenemos que vale 3 ohmios. Dibujamos el circuito equivalente, que es quitar esas dos resistencias y dibujar una sola, denominada R235. ¿Recuerdas nuestras tablas de datos? Ahora hay que agregar una nueva fila para una nueva resistencia llamada 235, que equivale a 3 ohmios. Continuemos con el ejercicio. En este caso tenemos tres resistencias que están en serie. Ello implica que sus valores se van a sumar. Por tanto, vamos a obtener una única resistencia de 16 ohmios, que ya sería la resistencia total. Este valor reemplacémoslo en nuestra tabla de datos. Con esta resistencia total y con el voltaje total podemos encontrar la corriente que hay en el circuito. Aplicando la ley de Ohm y reemplazando los valores tendríamos 1,5 amperios. Muy bien. Ahora los datos los colocamos en la tabla. Tenemos la corriente total que es 1,5 amperios. Procedemos a resolver el ejercicio para encontrar voltaje y corriente en cada resistencia. Para ello te recomiendo ir de forma inversa. Primero, el último paso que realizamos, que fue el paso 3, donde la resistencia 2, 3, 5, resistencia 1 y 4 estaban en serie. Recordemos el principio de que un circuito en serie, la corriente es un factor constante. Ello implica que la corriente a través de estos tres resistores es igual a la corriente total. Ello implica que por todos hay 1,5 amperios. Ya esta información la colocamos en nuestra tabla de datos. Tenemos la corriente de la resistencia 1, corriente de la resistencia 4 y de la resistencia 235. Con estas corrientes ya podemos proceder al siguiente paso, que es encontrar voltajes. Aplicamos la ley de Ohm, reemplazamos valores, encontramos que voltaje 1 es 7,5 voltios, voltaje 235 4,5 voltios y el voltaje 4 12 voltios. Estos valores los reemplazamos en nuestra tabla de datos. Muy bien. Continuemos. Recuerda que siempre vamos de atrás hacia adelante
implica que ahora vamos con el segundo paso, donde las dos resistencias estaban en paralelo. Como están en paralelo, implica que el voltaje es un factor constante. Eso significa que el voltaje 2, o sea, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3,5, equivale a 4,5 voltios. Estos datos reemplacémoslo en nuestra tabla de datos. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3,5. Como ya tenemos voltajes, apliquemos la ley de Ohm para encontrar corrientes. Entonces, la corriente en la resistencia 3,5 y corriente en la resistencia 2. Reemplazando valores en la tabla tendríamos estos. Ya nos faltan las últimas dos resistencias. ¿Recuerdas que ambas estaban en serie? Ello implica que la corriente es un factor constante, por tanto en ambas va a existir la misma corriente. Reemplacemos este dato en la tabla que ya teníamos. Muy bien, ahora con estas corrientes podemos encontrar los voltajes. Aplicando la ley de Ohm, voltaje en la resistencia 3 sería 3 voltios y en la resistencia 5, 1,5 voltios. Reemplacemos estos datos en la tabla. Ahora por último encontremos potencias. Para ello aplicamos la ley de Watt. Potencia es igual a voltaje por corriente. Simplemente queda multiplicar cada voltaje de cada resistencia por su respectiva corriente. Si haces bien las operaciones, implica que esta es tu tabla de datos, los resultados finales. Muy bien hecho. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.